¿Y si te dijera que detrás de cada catedral gótica podría esconderse una hermandad secreta, guardiana de conocimientos olvidados por siglos? Durante la Edad Media, un grupo de hombres transformó piedra en símbolo, geometría en mensaje y logias en leyenda. En este video te adentrarás en el mundo de los masones medievales, los verdaderos arquitectos del misterio. ¿Fueron simples constructores o los primeros guardianes de un saber oculto? Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos podría cambiar tu visión sobre los orígenes de la masonería y sobre las propias catedrales que creías conocer. El año es 1150. Europa despierta lentamente de los llamados siglos oscuros. Las ciudades crecen, el comercio florece nuevamente y una nueva clase social emerge entre los siervos y los nobles, los artesanos urbanos. Entre ellos destacan por su importancia y misterio los constructores de catedrales, aquellos que transformarían el paisaje europeo para siempre con sus monumentales obras que aún hoy nos asombran. Para comprender a estos constructores, debemos entender primero el mundo que habitaban. La sociedad feudal dividía rígidamente a las personas en tres grupos: los que rezaban, el clero, los que combatían, la nobleza, y los que trabajaban, el pueblo. La mayoría de las personas vivían y morían sin alejarse más de unos pocos kilómetros de su lugar de nacimiento. Estaban atados a la tierra, a su señor feudal y a un destino que parecía inmutable. Sin embargo, existía un grupo peculiar que escapaba a estas limitaciones: los constructores itinerantes. En una época donde la mayoría estaba atada a la tierra, los masones podían viajar libremente entre feudos, llevando consigo no solo sus herramientas, sino también ideas y conocimientos, explica la doctora María Fernández, historiadora especializada en la Edad Media. Este privilegio extraordinario se debía a la naturaleza de su trabajo. Las grandes obras arquitectónicas requerían mano de obra especializada que no se encontraba en todas partes, y los señores feudales y la iglesia competían por atraer a los mejores artesanos para sus ambiciosos proyectos. Para proteger sus conocimientos y garantizar la calidad de su trabajo, estos artesanos se organizaron en gremios, asociaciones que regulaban todos los aspectos de su oficio. El gremio de los constructores, conocido en diferentes regiones como logias, establecía estrictas normas sobre quién podía ejercer el oficio, cómo debían formarse los aprendices y qué estándares debían cumplir. Esta organización no era simplemente administrativa, creaba un fuerte sentido de hermandad entre sus miembros. La formación de un constructor no era asunto sencillo ni breve. Un aprendiz comenzaba su camino alrededor de los 12 años, viviendo en casa del maestro, aprendiendo primero a preparar mortero y cortar piedras básicas. Después de 7 años, si demostraba aptitud, podía convertirse en compañero o fellow craft, lo que le permitía viajar y trabajar en diferentes proyectos. Solo después de años adicionales de experiencia y tras presentar una obra maestra que demostrara su habilidad, podía aspirar a convertirse en maestro. Este sistema de aprendizaje, compañerismo y maestría sentaría las bases de lo que más tarde se convertirían en los grados masónicos. La Catedral de Saint-Denis, cerca de París, año 1144. El abad Suger contempla con orgullo la recién completada cabecera de su iglesia. Lo que está presenciando es nada menos que el nacimiento de una nueva era en la arquitectura, el estilo gótico. Con sus arcos puntiagudos que reemplazan a los pesados arcos de medio punto románicos, sus enormes ventanales que inundan el interior con luz coloreada y sus esbeltas columnas que parecen desafiar la gravedad, Saint-Denis marca el inicio de una revolución arquitectónica que cambiaría para siempre el paisaje europeo.
El gótico no fue simplemente un estilo arquitectónico, fue una revolución técnica y espiritual, explica el arquitecto Juan Martínez, experto en restauración de catedrales. Para estos constructores, la luz era el símbolo visible de Dios. Su objetivo era crear espacios donde la luz divina penetrara abundantemente, transformando el interior en una visión del cielo en la tierra. Esta aspiración espiritual requería soluciones técnicas revolucionarias que los constructores desarrollaron a través de generaciones de ensayo y error, observación y cálculo. Los desafíos técnicos eran formidables. Construir más alto significaba enfrentar mayores presiones y empujes laterales que podían colapsar toda la estructura. La solución fue un ingenioso sistema de contrarrestos. Los arbotantes, esos brazos de piedra que se extienden desde los muros exteriores, transmitiendo las fuerzas laterales al suelo. Este sistema permitió adelgazar los muros y abrir enormes ventanales, creando esa sensación de ligereza y luminosidad tan característica del gótico. En esencia, comenta Martínez, los constructores góticos inventaron un esqueleto de piedra que sostenía todo el peso, liberando los muros de su función estructural. Lo más asombroso es que estas innovaciones se lograron sin los conocimientos de física e ingeniería que tenemos hoy. Los constructores no disponían de ecuaciones diferenciales ni software de modelado estructural. Su conocimiento era empírico, basado en la experiencia acumulada, reglas geométricas transmitidas de maestro a aprendiz y una profunda comprensión intuitiva del comportamiento de la piedra. Utilizaban cuerdas, reglas y compases para trazar complejas formas geométricas y empleaban plantillas a escala para verificar que cada piedra encajara perfectamente en el conjunto. La construcción de una catedral gótica no era cuestión de años, sino de generaciones. La Catedral de Colonia, por ejemplo, comenzó a construirse en 1248 y no se completó hasta 1880, más de 600 años después. Esto significaba que los constructores trabajaban en proyectos que sabían que nunca verían terminados. Los maestros transmitían sus conocimientos a sus sucesores a través de planos, modelos a escala y, lo más importante, a través de la formación directa de aprendices que continuarían su legado. Esta transmisión de conocimiento generación tras generación creó una continuidad que trascendía la vida individual, una cadena ininterrumpida de maestría artesanal. En un pergamino amarillento conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, encontramos uno de los testimonios más valiosos sobre los constructores medievales, el cuaderno de Villard de Honnecourt. Este maestro del siglo XIII nos legó un fascinante compendio de dibujos arquitectónicos, dispositivos mecánicos, figuras geométricas y apuntes técnicos que nos permiten asomarnos a la mente de un constructor gótico. Sus páginas revelan no solo un artesano hábil, sino un intelectual versátil, un hombre que dominaba aritmética, geometría, mecánica y arte por igual. Villard no fue el único. Figuras como William de Sens, quien reconstruyó el coro de la Catedral de Canterbury tras un incendio en 1174, o Pierre de Montreuil, el genio detrás de la Sainte-Chapelle de París, emergen de los documentos históricos como verdaderos innovadores. Estos hombres gozaban de un estatus social inusual para su época. A diferencia de la mayoría de los artesanos, los maestros constructores eran respetados incluso por la nobleza, viajaban extensamente y algunos llegaron a acumular considerables fortunas. Ser maestro constructor en el siglo XIII era comparable a ser un arquitecto e ingeniero de élite en nuestros días, afirma el doctor Luis Rodríguez, historiador de la arquitectura medieval. El trabajo diario de estos maestros transcurría en 1912, la logia,
un término que designaba tanto el taller temporal construido junto a la obra como la organización de trabajadores. La logia era un microcosmos social donde convivían maestros, compañeros y aprendices. Era a la vez escuela, taller, oficina de diseño y espacio de convivencia. Al amanecer, el maestro asignaba las tareas del día, repartiendo plantillas y diseños a los canteros, supervisando el trabajo de los aprendices y resolviendo los inevitables problemas que surgían durante la construcción. Una práctica fascinante de estos constructores era el uso de marcas personales. Cada cantero tallaba su marca distintiva en las piedras que trabajaba, un sistema que servía tanto para el control de calidad como para el pago. Estas marcas de cantero, que aún pueden verse en catedrales de toda Europa, constituían una especie de firma personal. Algunas eran simples, otras intrincadamente geométricas, reflejando quizás el rango o la especialidad del artesano. Las marcas nos hablan de una organización sorprendentemente sofisticada, explica la arqueóloga Ana Gutiérrez. Nos permiten incluso rastrear el movimiento de ciertos canteros entre diferentes construcciones a lo largo de Europa. La vida de estos constructores estaba marcada por el ritmo de las estaciones. El invierno, con sus días cortos y su clima inclemente, no era propicio para la construcción. Durante estos meses, los maestros se dedicaban a diseñar, a preparar plantillas para la siguiente temporada y a la formación teórica de los aprendices. Con la llegada de la primavera, la obra volvía a la vida en un frenesí de actividad que se prolongaba hasta el otoño. Este ciclo anual se insertaba en el gran ciclo generacional de la construcción catedralicia, donde cada maestro aportaba su visión mientras respetaba el trabajo de sus predecesores, creando obras que trascendían las vidas individuales para convertirse en expresiones colectivas de fe, conocimiento y belleza. El sol apenas se asoma por el horizonte cuando la logia de constructores comienza su jornada en la naciente catedral de Chartres. Un maestro cantero se inclina sobre una mesa de trazado, dibujando con precisión milimétrica un complejo patrón geométrico que servirá de guía para tallar una clave de bóveda. Sus herramientas son sencillas: compás, escuadra, regla y cuerda, pero en sus manos se convierten en instrumentos para materializar lo que muchos considerarían milagros arquitectónicos. ¿Cuáles eran realmente los secretos tan celosamente guardados por estos artesanos medievales? Contrario a lo que las leyendas posteriores sugerirían, los secretos de los constructores medievales no eran conocimientos místicos o esotéricos, sino soluciones técnicas desarrolladas a través de generaciones de experiencia práctica. El término secreto, en el contexto medieval, tenía un significado diferente al actual, explica el doctor Antonio Morales, historiador especializado en gremios medievales. No se trataba tanto de ocultar información por razones místicas, sino de proteger conocimientos profesionales que garantizaban el sustento del gremio, similar a lo que hoy llamaríamos secretos comerciales. Entre estos conocimientos técnicos destacaba el arte del corte de piedra o estereotomía. Tallar con precisión bloques de piedra para que encajen perfectamente en arcos, bóvedas y nervaduras requería un dominio extraordinario de la geometría tridimensional. Los canteros debían visualizar mentalmente cómo una piedra bruta se transformaría en una pieza exacta que encajaría perfectamente en un conjunto mayor. Para ello, desarrollaron sistemas de plantillas o trazas que les permitían transferir diseños complejos del pergamino a la piedra. Estas técnicas, transmitidas de maestro a aprendiz, eran fundamentales para el éxito estructural de los edificios. Igualmente crucial era el conocimiento sobre estabilidad estructural. Sin las ecuaciones matemáticas modernas, los constructores
medievales desarrollaron métodos geométricos para calcular el equilibrio de fuerzas. Utilizaban proporciones armónicas basadas en figuras geométricas simples para determinar el grosor necesario de columnas, contrafuertes y arbotantes. El famoso arquitecto gótico Jean Mignot resumió esta filosofía en la frase «Ars sine scientia nihil est». El arte sin ciencia no es nada, destacando cómo la intuición artística debía complementarse con principios racionales. La scientia del constructor medieval combinaba observación empírica con reglas geométricas transmitidas oralmente. Quizás uno de los aspectos más fascinantes de estos secretos era la capacidad para resolver problemas arquitectónicos sin los recursos modernos. Cuando los constructores de la Catedral de Milán enfrentaron dificultades estructurales en 1400, organizaron una serie de encuentros con maestros de toda Europa para compartir soluciones, demostrando que el conocimiento, aunque protegido, podía circular entre iniciados para el bien común. Este episodio histórico refleja la tensión permanente en el gremio. Mantener sus conocimientos dentro de un círculo controlado mientras permitían suficiente intercambio para avanzar en su arte. La transmisión de estos secretos seguía un riguroso protocolo. El aprendiz comenzaba realizando tareas básicas mientras observaba el trabajo de los maestros. Gradualmente, según demostraba aptitud y lealtad, se le revelaban técnicas más avanzadas. La tradición oral era fundamental. Muchos conocimientos nunca se escribían, sino que se demostraban prácticamente. Cuando un aprendiz alcanzaba cierto nivel, participaba en ceremonias donde juraba solemnemente no revelar los secretos del oficio a extraños. Estos juramentos, con su lenguaje ritual y simbolismo, sentarían las bases para los rituales masónicos posteriores, transformando prácticas laborales en tradiciones ceremoniales que perdurarían siglos después de que las catedrales góticas dejaran de construirse. Entremos en la Catedral de Chartres y alcemos la vista hacia su laberinto circular inscrito en el suelo. Esta enigmática figura no es meramente decorativa, representa un camino simbólico de peregrinación espiritual. Un viaje del alma desde la periferia hacia el centro, desde la ignorancia hacia la iluminación. Para los constructores medievales, cada elemento arquitectónico podía leerse como parte de un lenguaje simbólico que comunicaba verdades trascendentes a través de la piedra. El simbolismo en las catedrales operaba en múltiples niveles. A nivel básico, servía para transmitir historias bíblicas y enseñanzas religiosas a una población mayoritariamente analfabeta. Los vitrales, esculturas y relieves funcionaban como una Biblia para los pobres, pero existía un nivel más profundo de simbolismo, comprensible principalmente para los iniciados en el arte de la construcción, donde la propia estructura del edificio expresaba conceptos matemáticos, cosmológicos y filosóficos. La geometría sagrada era el fundamento de todo el diseño arquitectónico medieval, señala la doctora Elena Martínez, experta en arte medieval. No era simplemente una herramienta práctica, sino una forma de conectar lo divino con lo terrenal. Los constructores aplicaban proporciones armónicas derivadas del cuadrado, el círculo y el triángulo, creando relaciones numéricas que consideraban manifestaciones de la armonía universal. La proporción áurea o número de oro, aproximadamente 1:618, presente en numerosas catedrales, representaba para ellos una expresión de la belleza divina manifestada en la naturaleza. Entre todos los símbolos que utilizaban los constructores, dos destacan por su posterior importancia en la tradición masónica: la escuadra y el compás. Herramientas cotidianas para el cantero, estos instrumentos adquirieron gradualmente significados simbólicos adicionales.
La escuadra representaba la rectitud moral, la honestidad y la ética terrena. El compás simbolizaba la capacidad de trazar círculos perfectos, asociada con lo celestial, lo universal y lo divino. Juntos expresaban la unión de los principios terrestres y celestiales, del cuerpo y el espíritu, de lo material y lo trascendente. Menos conocido pero igualmente significativo era el Vesica Piscis, la forma creada por la intersección de dos círculos, donde el centro de cada uno se encuentra en la circunferencia del otro. Esta figura geométrica se utilizaba como base para diseñar arcos góticos y ventanas, y simbolizaba la unión de los reinos divino y humano. Los constructores creaban, literalmente, puertas entre mundos. Explica el historiador de la arquitectura, Rafael Gómez. Cada arco apuntado no era solo una solución estructural, sino un símbolo de elevación espiritual, de ascensión de lo terrenal hacia lo celestial. Este lenguaje de símbolos tenía un carácter iniciático. Su comprensión completa requería formación y pertenencia al gremio. Los aprendices comenzaban dominando las técnicas básicas de construcción, pero conforme avanzaban en su formación, se les introducía también en las interpretaciones simbólicas de su trabajo. Esta dimensión intelectual y espiritual del oficio elevaba al constructor por encima del simple artesano, otorgándole un papel como guardián y transmisor de conocimientos sagrados. Este aspecto del gremio medieval, la transmisión de un conocimiento simbólico reservado a iniciados, sería uno de los elementos que sobreviviría en la posterior masonería especulativa, transformando herramientas cotidianas en potentes símbolos de desarrollo moral y espiritual. Entre los tesoros de la Biblioteca Británica en Londres, se conserva un extraordinario manuscrito conocido como el Poema Regius o Manuscrito Halliwell, datado aproximadamente en 1390. Es el documento más antiguo conocido relacionado directamente con el gremio de los constructores. Escrito en verso, contiene no solo regulaciones prácticas sobre el oficio, sino también una legendaria historia del gremio que lo vincula con figuras bíblicas y antiguas, además de instrucciones morales para sus miembros. Este documento nos ofrece una ventana fascinante al mundo interior de los constructores medievales, donde el trabajo práctico estaba indisolublemente ligado a principios éticos y tradiciones ancestrales. Lo más interesante del Poema Regius es cómo entrelaza aspectos prácticos del oficio con enseñanzas morales. Comenta la doctora Carmen Rodríguez, paleógrafa especializada en documentos medievales. Por ejemplo, establece que un maestro no debe trabajar de noche, pero no solo por razones prácticas de visibilidad, sino porque asocia la luz con la honestidad y la oscuridad con el engaño. Cada norma práctica tiene su correspondiente dimensión ética. Esta fusión de lo práctico y lo moral sería una característica distintiva que perduraría en la tradición masónica hasta nuestros días. El manuscrito revela algo sorprendente. Ya en el siglo XIV, los constructores habían desarrollado una mitología propia que rastreaba sus orígenes hasta el antiguo Egipto y las figuras bíblicas. Según el Poema Regius, la geometría, considerada el fundamento del arte de la construcción, fue descubierta en Egipto y transmitida a través de generaciones de sabios hasta llegar a los constructores medievales. Esta narración mítica cumplía dos funciones, explica el historiador Fernando Sánchez. Por un lado, otorgaba prestigio al gremio, vinculándolo con tradiciones antiguas y venerables. Por otro, creaba un sentido de identidad y propósito compartido entre sus miembros. Otro documento crucial es el Manuscrito Cook,
de principios del siglo XV, que elabora aún más la historia legendaria del gremio y establece con mayor detalle las obligaciones de sus miembros. Lo que resulta fascinante en estos primeros textos es la evidencia de un proceso de espiritualización gradual del oficio. Ya no se trata simplemente de reglas técnicas para construir edificios, sino de principios para construir mejores personas. El buen masón debe ser honesto, leal, justo en sus tratos y respetuoso con sus compañeros. Debe asistir a los miembros enfermos del gremio y ayudar a los aprendices a desarrollar sus habilidades. Los estatutos de Shaw, promulgados en Escocia en 1598-99, representan otro hito documental. William Shaw, maestro de obras del rey Jacobo VI de Escocia, estableció regulaciones detalladas para los masones escoceses, incluyendo la necesidad de que cada logia mantuviera registros escritos de sus actividades y acuerdos. Estos estatutos evidencian una organización cada vez más formalizada, con jerarquías claras y procedimientos específicos para reuniones, admisión de nuevos miembros y resolución de disputas. Los estatutos de Shaw marcan un punto de inflexión, señala el doctor Roberto Fernández, especialista en historia masónica. Representan la transición hacia una estructura más reglamentada y burocrática, sentando las bases para la posterior organización de la masonería especulativa. Lo que estos documentos revelan, en conjunto, es la existencia de una tradición rica y multifacética que iba mucho más allá del simple trabajo manual. Los constructores medievales no solo erigían edificios, construían una identidad colectiva, preservaban y transmitían conocimientos técnicos y cultivaban virtudes morales entre sus miembros. La evidencia documental nos muestra un gremio que, ya siglos antes de la fundación oficial de la primera Gran Logia en 1717, había desarrollado muchos de los elementos que caracterizarían a la masonería moderna. Una mitología propia, un sistema de enseñanza gradual, un código ético y rituales específicos para marcar las transiciones en la vida del iniciado. Los documentos medievales nos permiten trazar una línea de continuidad que conecta a los canteros que tallaban piedras para las catedrales góticas con los masones especulativos que, siglos después, tallarían conceptos filosóficos y éticos en las mentes de sus iniciados. A medida que el siglo XVI avanzaba hacia el XVII, un cambio profundo comenzaba a manifestarse en el mundo de los constructores. Las grandes catedrales góticas ya estaban mayoritariamente completadas y el Renacimiento traía consigo nuevos estilos arquitectónicos que requerían diferentes habilidades. Para las antiguas logias de constructores, esto podría haber significado una lenta extinción. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. Una transformación gradual que convertiría a un gremio de artesanos en una fraternidad filosófica que perdura hasta nuestros días. En Escocia e Inglaterra, particularmente, comenzamos a ver evidencia de logias que aceptaban como miembros a personas que no eran constructores profesionales. Estos masones aceptados o especulativos eran hombres educados, a menudo nobles, intelectuales o comerciantes prósperos, atraídos por el simbolismo, las tradiciones y los valores morales del gremio. La primera evidencia clara de esta práctica aparece en los registros de la Logia de Edimburgo, donde en 1634 se menciona la admisión de Sir Robert Moray, un soldado, estadista y científico. Señala el doctor Carlos Martínez, historiador de la masonería. Moray no tenía conexión con la construcción, lo que indica que la logia ya valoraba cualidades más allá de la habilidad artesanal. ¿Qué atraía a estos hombres educados a unirse a un gremio de constructores? El contexto histórico
proporciona algunas claves. Europa atravesaba un periodo de intensos conflictos religiosos y políticos tras la Reforma Protestante. Las guerras de religión habían fragmentado la unidad cultural del continente, y muchos intelectuales anhelaban espacios donde pudieran discutir ideas más allá de las divisiones sectarias. Las logias masónicas, con su énfasis en la fraternidad universal y su rica tradición simbólica, ofrecían precisamente ese tipo de entorno. Además, el simbolismo arquitectónico de los constructores, con su lenguaje de diseño armonioso, proporciones perfectas y estructuras elevadas, resonaba con las ideas neoplatónicas y herméticas que fascinaban a muchos intelectuales renacentistas. Esta transición alcanzó su punto culminante formal el 24 de junio de 1717, cuando 4 logias londinenses se reunieron en la taberna El Ganso y La Parrilla para formar la primera gran logia, estableciendo oficialmente la masonería especulativa moderna. Sin embargo, sería un error ver este evento como una ruptura abrupta con el pasado. La formación de la Gran Logia de Londres fue más una formalización de procesos que ya llevaban décadas o incluso siglos en desarrollo, explica la historiadora Laura García. Los rituales, símbolos y estructuras de la nueva organización tenían profundas raíces en las prácticas de los constructores medievales, aunque reinterpretados para servir propósitos más filosóficos que prácticos. En este proceso de transformación, las herramientas físicas de los constructores adquirieron significados morales explícitos. El nivel, que indicaba la horizontalidad en la construcción, pasó a simbolizar la igualdad entre los hermanos masones. La plomada, que marcaba la verticalidad perfecta, representaba la rectitud moral. La escuadra y el compás, quizás los símbolos masónicos más reconocibles, simbolizaban la necesidad de circunscribir los deseos dentro de límites justos y el alcance universal de la fraternidad masónica. Las catedrales de piedra dieron paso a una labor más abstracta, la construcción del templo interior de cada iniciado y del templo de la humanidad en su conjunto. Esta evolución de lo operativo a lo especulativo es quizás el capítulo más fascinante en la historia de la masonería. Representa un caso único en la historia donde un gremio profesional trascendió sus orígenes prácticos para convertirse en una institución dedicada al desarrollo moral, intelectual y espiritual. Los constructores de catedrales góticas nunca podrían haber imaginado que sus logias, originalmente creadas para regular aspectos prácticos del oficio y proteger conocimientos técnicos, evolucionarían hasta convertirse en una fraternidad global dedicada a construir mejores hombres. Sin embargo, en esta transformación reside la verdadera catedral de la masonería, no un edificio de piedra, sino una estructura de ideas, valores y símbolos que ha demostrado ser mucho más duradera que incluso las más sólidas construcciones góticas. La relación entre la Iglesia Católica y los constructores medievales es una de las grandes ironías históricas. Los mismos hombres que construyeron las más grandiosas catedrales, monumentos a la gloria de Dios y símbolos del poder eclesiástico, serían posteriormente condenados por la institución que una vez los empleó. Esta paradójica evolución tiene raíces complejas que nos ayudan a entender tanto la masonería como las tensiones religiosas de la Europa moderna. Durante siglos, la relación entre la Iglesia y los constructores de catedrales fue no solo armoniosa, sino simbiótica. La Iglesia era el principal empleador de estos artesanos especializados, y las grandes catedrales representaban la mayor inversión en infraestructura de la época medieval.
Los obispos y abades trabajaban estrechamente con los maestros constructores, aportando fondos y visión teológica, mientras los artesanos contribuían con su pericia técnica y artística. La idea de un conflicto inherente entre la Iglesia y los constructores medievales es anacrónica, explica el padre Tomás Mendoza, historiador eclesiástico. Las catedrales góticas representaban una colaboración entre fe y técnica, teología y geometría, clérigos y artesanos. ¿Qué cambió entonces? La transformación comenzó con la evolución de la masonería operativa hacia la especulativa, coincidiendo con profundos cambios religiosos y políticos en Europa. La primera condena papal explícita llegó en 1738, cuando el Papa Clemente XII emitió la bula In Eminenti, prohibiendo a los católicos unirse a la francmasonería bajo pena de excomunión. Las razones oficiales incluían sospechas de herejía, relativismo religioso y juramentos secretos considerados incompatibles con la lealtad a la Iglesia. Sin embargo, el contexto político era igualmente importante. La masonería especulativa había florecido primero en Inglaterra, un país protestante y rival político de los estados católicos. Muchas logias continentales tenían conexiones con ideas ilustradas que cuestionaban la autoridad tradicional, incluida la eclesiástica. La condena papal debe entenderse en el contexto de las tensiones religiosas y políticas del siglo XVIII, señala la doctora Isabel Torres, especialista en historia europea moderna. La Iglesia Católica, enfrentada a los desafíos de la Reforma Protestante y la Ilustración, veía con recelo cualquier organización que promoviera ideas de tolerancia religiosa o que mantuviera secretos fuera del control eclesiástico. Las acusaciones específicas contra la masonería evolucionaron con el tiempo. Inicialmente, la preocupación principal era la naturaleza secreta de sus rituales y juramentos. Posteriormente, especialmente después de la Revolución Francesa, la Iglesia vinculó a la masonería con movimientos revolucionarios y anticatólicos. El Papa León XIII, en su encíclica Humanum Genus, 1884, caracterizó a la masonería como parte de un reino de Satanás, opuesto al reino de Dios representado por la Iglesia. Para entonces, en algunas regiones católicas como Francia, España e Italia, ciertas corrientes masónicas habían efectivamente adoptado posturas anticatólicas, creando un círculo vicioso de antagonismo mutuo. Este conflicto histórico plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre los constructores medievales y la masonería moderna. ¿Existe una continuidad esencial o representan fenómenos distintos? Los defensores de la continuidad señalan los evidentes paralelismos en símbolos, estructuras y terminología. Los críticos destacan que la masonería especulativa, con su énfasis en la tolerancia religiosa y su composición socialmente elitista, difería significativamente de los gremios medievales integrados por artesanos dedicados a construir iglesias. Quizás la conclusión más equilibrada sea reconocer tanto la continuidad como la transformación. La masonería especulativa preservó y reinterpretó elementos de los constructores medievales, pero lo hizo en un contexto histórico radicalmente diferente. El conflicto con la Iglesia Católica no invalida esta conexión histórica, sino que refleja cómo las mismas tradiciones pueden adquirir significados muy diferentes cuando cambia el contexto social, político y religioso. Los constructores de catedrales y los masones especulativos representan dos expresiones de una tradición en evolución, adaptándose a las circunstancias cambiantes de la historia europea. Esta tensión entre continuidad y cambio, entre los orígenes católicos de los constructores de catedrales
y el posterior conflicto con la Iglesia es uno de los aspectos más fascinantes de la historia masónica. En las brumas que separan la historia verificable de la leyenda, la masonería ha inspirado algunas de las teorías más extraordinarias y persistentes de la cultura occidental. Desde tesoros templarios hasta conspiraciones mundiales, desde orígenes en el antiguo Egipto hasta conexiones extraterrestres, pocas organizaciones han generado tanta especulación. Este fenómeno nos invita a explorar no solo la frontera entre realidad y mito, sino también por qué ciertas organizaciones atraen narrativas legendarias y cómo estas historias, aunque históricamente inexactas, pueden revelar verdades sobre nuestras necesidades psicológicas y culturales. Uno de los episodios más notorios en esta historia de mitos masónicos fue la elaborada falsificación creada por Leo Taxil en el siglo XIX. Este periodista francés, tras haber atacado tanto a la Iglesia Católica como a la masonería, anunció su conversión al catolicismo en 1885 y comenzó a publicar supuestas revelaciones sobre prácticas satánicas en las logias masónicas. Sus libros, llenos de descripciones sensacionalistas de rituales demoníacos y conspiraciones luciferinas, tuvieron un éxito extraordinario entre los lectores católicos, incluyendo altos dignatarios eclesiásticos. El fraude de Taxil es fascinante porque muestra cuán dispuesta estaba la gente a creer lo peor sobre la masonería, explica el sociólogo Dr. Ramón Pérez. Sus absurdas historias sobre masones adorando a Baphomet y comunicándose con demonios fueron ampliamente aceptadas simplemente porque confirmaban prejuicios existentes. La broma de Taxil terminó abruptamente en 1897, cuando convocó una conferencia de prensa para anunciar que todo había sido una elaborada farsa destinada a exponer la credulidad tanto de masones como de católicos. Sin embargo, el daño estaba hecho. Muchas de sus fabricaciones persistieron en el imaginario popular y siguen influyendo en teorías conspirativas antimasónicas hasta nuestros días. Otra narrativa persistente vincula a la masonería con los caballeros templarios, la orden militar religiosa suprimida en 1312. Según esta teoría, tras la persecución ordenada por el rey Felipe IV de Francia, los templarios supervivientes se habrían refugiado en Escocia, donde eventualmente se fusionarían con los gremios de constructores, transmitiendo sus conocimientos esotéricos y creando así la francmasonería. Esta teoría apareció por primera vez en el siglo XVIII, cuando la masonería especulativa ya estaba establecida. Señala la historiadora medieval Dr. Sánchez. Carece de evidencia histórica sólida, pero resultaba atractiva porque conectaba a la nueva fraternidad con una orden antigua y prestigiosa, proporcionando un linaje noble a lo que era, esencialmente, una creación moderna con raíces en gremios artesanales. Las teorías que sitúan los orígenes masónicos en el antiguo Egipto, particularmente vinculados a la construcción de las pirámides, representan otro ejemplo de esta mitologización. Aunque los propios documentos masónicos tempranos, como el Poema Regius, ya establecían conexiones legendarias con Egipto, la arqueología moderna no ha encontrado evidencia de una organización similar a la masonería en el antiguo Egipto. Sin embargo, estas narrativas cumplían una función importante. Elevaban el estatus de la fraternidad, vinculándola con una de las civilizaciones más admiradas y misteriosas de la antigüedad. ¿Por qué persisten estos mitos a pesar de la evidencia histórica contradictoria? Las organizaciones con cierto grado de secretismo, como la masonería, funcionan como pantallas de proyección para ansiedades y fascinaciones culturales.
explica la psicóloga cultural doctora María Lúgaro. En periodos de rápido cambio social, como la Ilustración o nuestra era digital, existe una tendencia a buscar explicaciones simplificadas para procesos complejos. Las sociedades secretas proporcionan un conveniente otro al que atribuir desarrollos desconcertantes. Por otra parte, para los propios masones, estas narrativas míticas ofrecen un sentido de continuidad con el pasado y pertenencia a una tradición venerada. La tensión entre historia y mito es particularmente relevante para entender la masonería medieval. ¿Existió realmente una organización secreta de constructores de catedrales que evolucionó directamente hacia la masonería moderna? La evidencia histórica sugiere una respuesta matizada. Los gremios de constructores medievales existieron, indudablemente, con sus conocimientos especializados, estructuras organizativas y cierto grado de secretismo profesional. La masonería especulativa moderna claramente adoptó y adaptó símbolos, terminología y prácticas de estos gremios. Sin embargo, la transición no fue tan directa ni tan mística como algunas narrativas sugieren. Fue un proceso gradual, influenciado por múltiples factores sociales, intelectuales y políticos del Renacimiento y la Ilustración. Quizás la conclusión más sabia sea reconocer tanto la continuidad histórica como la elaboración mítica, entendiendo que ambas dimensiones han contribuido a la notable resiliencia y adaptabilidad de la tradición masónica a través de los siglos. Mientras contemplamos las agujas góticas que siguen dominando los horizontes de ciudades como Chartres, Colonia o Canterbury, nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿qué queda hoy del legado de aquellos constructores medievales? Su influencia se extiende mucho más allá de las piedras que tallaron. Sus métodos, símbolos y valores han dejado una huella permanente en nuestra cultura, filosofía y organizaciones sociales. Explorar este legado nos permite apreciar tanto la continuidad histórica como las transformaciones creativas que han mantenido viva la tradición de los constructores a través de los siglos. El legado más visible y duradero son, por supuesto, las propias catedrales. Estos monumentos extraordinarios no solo han sobrevivido guerras, revoluciones y cambios sociales radicales, siguen funcionando como espacios sagrados, atracciones turísticas y símbolos culturales. La Catedral de Notre Dame de París, por ejemplo, incluso después del devastador incendio de 2019, continúa siendo un símbolo de identidad francesa y un testimonio del genio de sus constructores originales. Las catedrales góticas representan uno de los mayores logros colectivos de la humanidad. Observa el arquitecto Jorge Ramírez. Combinan ingeniería audaz, expresión artística sublime y profundo simbolismo espiritual de una manera que sigue inspirando asombro 8 siglos después. Para los arquitectos e ingenieros modernos, los métodos de los constructores medievales siguen siendo objeto de estudio y admiración. Lo asombroso es que lograron hazañas estructurales sin nuestras herramientas matemáticas avanzadas o materiales modernos, comenta la ingeniera estructural Elena Vázquez. Estudiar cómo resolvieron problemas complejos con tecnología sencilla nos proporciona lecciones valiosas sobre diseño sostenible y uso eficiente de materiales. La restauración de edificios medievales ha revelado la sofisticación de técnicas que una vez se consideraron primitivas, y algunos de sus principios de diseño orgánico e integrado han influido en movimientos arquitectónicos contemporáneos. En Mies-en-Tons, el plano organizativo, el modelo de las logias medievales, ha dejado su huella en numerosas instituciones modernas. El sistema gremial de aprendiz, compañero y maestro
influyó en el desarrollo de la educación profesional y los sindicatos. Las universidades adoptaron aspectos del modelo de transmisión gradual de conocimientos y reconocimiento formal de la maestría. Incluso estructuras corporativas modernas muestran similitudes con la organización jerárquica pero colaborativa de las logias medievales. Los constructores desarrollaron uno de los primeros sistemas efectivos para la gestión de proyectos complejos a largo plazo, señala el doctor Manuel Torres, especialista en historia de las organizaciones. Su modelo de combinar autonomía local con estándares compartidos permitió la innovación mientras mantenía la coherencia, un equilibrio que muchas organizaciones actuales siguen buscando. El impacto más significativo y complejo se encuentra en la masonería especulativa moderna, presente en casi todos los países del mundo con millones de miembros. Esta fraternidad ha preservado y reinterpretado el simbolismo, la estructura organizativa y muchos de los valores de los constructores medievales. Ha influido en el desarrollo de conceptos democráticos, derechos humanos y tolerancia religiosa, especialmente durante la Ilustración. Figuras como Voltaire, Mozart, Washington, Bolívar y muchos otros líderes políticos, artísticos e intelectuales encontraron en la masonería un espacio para desarrollar y promover ideales progresistas. Al mismo tiempo, la masonería ha mantenido elementos de tradición, ritual y jerarquía que la conectan con sus raíces medievales. La masonería moderna enfrenta hoy desafíos significativos. En una era de transparencia digital y redes sociales, una organización que valora cierto grado de privacidad en sus rituales puede parecer anacrónica. La disminución de la religiosidad tradicional ha erosionado uno de los pilares históricos de la fraternidad, la creencia en un arquitecto supremo del universo. Y la proliferación de organizaciones civiles que promueven valores similares ha reducido la singularidad de la propuesta masónica. La masonería está en una encrucijada, observa el sociólogo Dr. Javier Moreno. Para mantener su relevancia, debe equilibrar la fidelidad a sus tradiciones con la adaptación a un mundo radicalmente diferente al de sus fundadores medievales o ilustrados. Sin embargo, quizás el legado más duradero y significativo de los constructores medievales no sea arquitectónico ni organizacional, sino filosófico y simbólico. Su enfoque integrado del conocimiento, donde matemática, geometría, arte y espiritualidad se entrelazaban armoniosamente, ofrece un contrapunto valioso a la hiperespecialización moderna. Su comprensión del símbolo como puente entre lo material y lo trascendente sigue resonando en un mundo que anhela reconectar con dimensiones más profundas de la existencia. Y su modelo de fraternidad basada en valores compartidos, más allá de diferencias religiosas, políticas o nacionales, mantiene su relevancia en una época de polarización creciente. Al final, el mayor legado de los constructores medievales puede ser su visión de la construcción como metáfora de transformación personal y social, ya sea tallando piedras para catedrales góticas o tallando caracteres para crear mejores ciudadanos. Esta tradición nos recuerda que tanto los edificios como las sociedades se construyen piedra a piedra, con paciencia, precisión y visión a largo plazo. En un mundo obsesionado con la gratificación inmediata y soluciones rápidas, esta perspectiva intergeneracional representa quizás la lección más valiosa que podemos aprender de aquellos maestros que trabajaban sabiendo que no vivirían para ver sus catedrales terminadas. A medida que nuestra exploración por el mundo de los constructores medievales llega a su fin, regresamos a nuestra pregunta inicial. ¿Los masones medievales, realidad o mito?
La respuesta, como hemos descubierto, no es simplemente una u otra, es una compleja interacción de hechos históricos documentados, tradiciones artesanales auténticas, adaptaciones creativas y embellecimientos legendarios que, juntos, han creado un tapiz cultural de extraordinaria riqueza y persistencia. La realidad histórica es clara. Existieron efectivamente gremios de constructores medievales altamente organizados, con conocimientos técnicos sofisticados, jerarquías establecidas y ciertas prácticas reservadas a los iniciados. Estos constructores dejaron su marca no solo en las catedrales, que aún nos maravillan, sino también en documentos como el Poema Regius, que evidencian una organización con conciencia de su identidad colectiva y valores específicos. Esta realidad es suficientemente extraordinaria, sin necesidad de embellecimientos místicos. Igualmente innegable es la conexión histórica entre estos gremios operativos y la masonería especulativa que emergió formalmente en el siglo XVIII. Los símbolos, terminología, estructura organizativa y muchos rituales de la masonería moderna tienen raíces claramente identificables en las prácticas de los constructores medievales. Esta continuidad, aunque no totalmente lineal ni exclusiva, representa un fascinante ejemplo de cómo las tradiciones pueden evolucionar adaptándose a nuevos contextos sociales y culturales. Sin embargo, junto a estas realidades históricas existen numerosas elaboraciones mitológicas, conexiones con los templarios, orígenes en el antiguo Egipto, posesión de conocimientos esotéricos extraordinarios y diversas teorías conspirativas. Estos mitos, aunque históricamente infundados, son parte integral del fenómeno cultural que estamos estudiando. Han moldeado percepciones, inspirado literatura y arte, y contribuido al aura de misterio que sigue rodeando a la masonería. Como observa el historiador cultural Dr. Eduardo Velázquez, los mitos no son simplemente falsedades, son narrativas que expresan anhelos, temores y valores colectivos. Estudiarlos nos revela tanto sobre la psicología humana como el estudio de los hechos históricos. Quizás la perspectiva más enriquecedora sea reconocer que realidad y mito son hilos entrelazados en el tapiz de la historia humana. Las catedrales góticas son simultáneamente estructuras físicas construidas por artesanos de carne y hueso y manifestaciones materiales de aspiraciones espirituales. Los constructores medievales eran a la vez trabajadores prácticos preocupados por su sustento y guardianes de tradiciones simbólicas que trascendían lo puramente utilitario. La masonería moderna es tanto una institución histórica con orígenes documentables como un fenómeno cultural que ha estimulado la imaginación colectiva durante siglos. Al concluir nuestro viaje a través de las sombras y luces de esta tradición milenaria, invitamos al espectador a mantener una mente abierta y crítica. Ni la aceptación acrítica de todas las leyendas masónicas, ni el rechazo escéptico de toda continuidad histórica hacen justicia a la complejidad del tema. La verdadera riqueza de esta historia reside precisamente en la interacción entre lo verificable y lo legendario, entre la piedra tangible y el símbolo intangible, entre los constructores históricos de catedrales y aquellos que continúan construyendo, inspirados por su legado. Las catedrales góticas permanecen como testigos silenciosos de esta extraordinaria saga humana. Cuando contemplamos sus agujas que parecen desafiar la gravedad, sus rosetones que transforman la luz en sinfonías de color y sus vastos espacios que invitan a la trascendencia, estamos conectando con una cadena ininterrumpida de creatividad humana que atraviesa siglos.